¡Hola! Mucha gente me preguntó a mí que por qué no voy a vocear hola en el medio de una calle en New Jersey. No vaya a hacer cosas y me llamen la policía. Bienvenidos a otro video. Ayer lunes no grabé nada porque salí temprano hacia el aeropuerto. Y estamos de vuelta aquí en Santo Domingo. Ha sido casi una semana fuera de la República Dominicana y ya estamos otra vez nuevamente de vuelta aquí en el patio, en la monotonía del día a día, de los problemas, la quejadera, los conflictos, las situaciones, etcétera, etcétera. Y durante el último, el último fin de semana, pues, nosotros hemos visto, pues, los temas seguir su curso. Los médicos siguen dado al diablo con el tema de las aseguradoras. El tema de la inseguridad sigue reproduciendo hechos que preocupan y que angustian a la población. Bueno, para hoy dicen que va a llover un poco sobre la isla. En algunas partes de la isla lloverá fuerte. Es difícil. El tema que voy a tocar puede ser un tema complicado de ver. Como yo lo veo, es sencillo, pero es difícil tocar este tema en el contexto digital, social, que vimos en el día de hoy, porque todo el mundo entiende tener la verdad absoluta sobre un tema, y hay temas y hay personas que involucran ciertos temas que el consenso de la mayoría de la opinión pública, que desde el punto de vista ideológico y el sesgo que hay a través de la visión ideológica de muchos, forman parte como de una especie de santoral, una religión que tiene sus propios santos y que no permite que ciertos personajes de la historia sean manoseados. En la República Dominicana la historia se cuenta de una manera donde, dependiendo si quien es objeto del análisis y la observación es de simpatía o estaba alineado con la ideología dominante en los medios y la ideología dominante en el grupo que cuenta, que hace la narración, que narra la historia. Tiene que ver con lo sucedido el fin de semana pasado con Noelia Jacín. Noelia Jacín es un personaje de las redes sociales que se ha hecho muy conocida, que está en podcast, que está en un programa de radio y que el pasado 25 de viernes 25 escribió un tweet en su cuenta personal, una consideración muy de ella, de que se iban a llenar de pleitesías tres mujeres, creo que fue tres comunistas inútiles. Más o menos por ahí anda la cosa. Déjame ver si, para no citar fuera de lugar lo que dijo la joven Noelia Jacín. Déjame ver. No lo encuentro ahora, Dios mío. Déjame ver. Ok, yo creo que por aquí anda la cosa. Tengo que borrar todas estas vainas. Creo que es esta. Bueno, no lo encuentro. No me voy a poner a buscar eso. ¿Y qué trajo esto consigo? El comentario de Noelia. Que si me preguntan a mí, y se lo comenté a ella, no me pareció oportuno. Si es su opinión, no era, entiendo yo, por el tema de echarte arriba una avalancha de mierda, una andanada de indignación, mejor dejarlo pasar. El tema de las hermanas Mirabal es un tema difícil de tocar en República Dominicana y de analizar, de cuestionar por múltiples factores. Ahí involucra muchas cosas. Tres mujeres, jóvenes, hacendadas de una provincia del interior de la República Dominicana, en este caso la provincia Salcedo,
que hoy lleva el nombre de ellas, Hermana Mirabal, cuyos esposos, o uno de los esposos de una de ellas, pues era un férreo opositor de la dictadura de Trujillo. Hay muchas leyendas alrededor de cómo se dio la relación entre el dictador una de ellas, una de estas jóvenes, la leyenda del desplante en una fiesta, la leyenda de que él estaba enamorado. Hay muchas leyendas que son leyendas porque no se ha podido evidenciar de que así sea, pero se cuentan y desde pequeño, desde que yo estaba en la escuela, es lo que se nos ha contado y es lo que se ha dicho sin mayores evidencias, más que trust in me, bro. Entonces, en el caso de su muerte, que sí es un hecho registrado, 25 de noviembre de 1959, cuando venían o iban de visitar a uno de los esposos de ella que estaba detenido en una cárcel en Puerto Plata, cruzando la carretera, si no me equivoco, de la Cumbre, que es una carretera que cruza desde la parte sur de la cordillera septentrional hacia la parte norte. Y en esa carretera, pues, cuenta la historia que fueron interceptadas por un grupo de asesinos de los servicios de inteligencia de la dictadura y muertas a palo junto a Rufino Díaz, quien era el conductor del vehículo en el que ella transitaba, en el que luego el vehículo fue derricado y ellas encontradas muertas junto a Rufino y junto al vehículo. Es más o menos, esa es la historia a modo de resumen de lo que pasó. Sus ideas, yo desconozco el ideario de las hermanas Mirabal, no hay mucha información, no hay entrevistas, no hay entrevistas en periódicos, no hay diarios que cuenten más que las anécdotas de los familiares que tal vez en la intimidad podían contar cuáles eran las ideas que podían mover a esta mujer, en particular a la esposa del que estaba detenido en, en, eh, en Puerto Plata en ese momento. Las tres murieron de una forma horrible. Sea cual que sea la versión que usted quiera creer, si murieron a palo, si las mandó a matar la CIA para debilitar el régimen aún más, si la mandó a matar a Trujillo porque la rechazaron o porque él fue rechazado por una de ellas y sufrió un desplante en una actividad que él estaba presente. Cual sea la versión que usted quiera creer, es difícil poder establecer de forma evidencial que todo lo que se afirma es tal cual como se afirma porque, repito, son anécdotas que se cuentan. Documentales están hechos de que si fueron detenidas en algún momento, de que fueron investigadas, de que a quienes le tocó levantar el cadáver, pues entendían que esto era un hecho grave, que complicaba aún más las cosas. Trujillo como dictador ya estaba en una fase terminal de su dictadura, estaba sufriendo serias represalias por el atentado que se perpetró en contra del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y otras acciones que también molestaron a los gringos, como el secuestro de un periodista de origen español en la ciudad de Nueva York y asesinado aquí en República Dominicana por un libro que escribió este hombre. O sea, Trujillo no tenía límites. Al momento de pensar en Trujillo, él y su dictadura, tal vez no todo lo que se decidió lo ordenó él, pero sí tenía hombres lo suficientemente crueles y despiadados como para resolver los problemas que pudieran molestar al jefe. La dictadura de Trujillo fue una época que genera mucha polarización. A casi 100 años de haber iniciado y a 60 años de haber terminado esta dictadura, Trujillo es el personaje que más apasiona, sobre el que más se ha escrito en República Dominicana y sobre el que más se habla y se discute en el país. Una parte del espectro ideológico de la República Dominicana encuentra en Trujillo la excusa perfecta para ellos asumir ciertas posturas y endilgarle a quienes no coincidan con ellos actitudes o posiciones que pueden ser atribuibles a quienes simpatizaban en los años 30, 40 y 50 con el dictador.
Ciertamente, la dictadura de Trujillo encontró un país en unas condiciones y lo dejó en otras. Y esto fue con el sacrificio y la opresión, el sacrificio de la libertad, la vida y la opresión de muchos. Y hablar de este tema es difícil porque todos tenemos que conocer, o al menos debemos de conocer. Yo conozco varias familias que fueron víctimas de persecución y víctimas de la maldad y de la opresión de la dictadura de Trujillo. Es difícil para quienes creemos en la libertad ponderar algún aspecto de manera positiva del dictador. Hay cuestiones que se pueden señalar objetivamente como consecuencia de esos años de control férreo del Estado que no se pueden negar, que están ahí los hechos y las consecuencias, y la República Dominicana que somos hoy, para bien o para mal, es consecuencia y arquitectura en parte de Rafael Leónidas Trujillo. El personaje, repito, más polarizante de la historia dominicana. No existe ningún otro. No hay otro en la historia reciente ni pasada que polarice. Santana, busque el que usted quiera, no hay otro. Y obviamente este comentario de Noelia pues hirió las sensibilidades de muchas personas, las sensibilidades de personas que posiblemente por lo que han aprendido, por la valoración que tienen o porque son cercanos o afines a esta familia que todavía está presente en la vida pública en República Dominicana, y toda la historia que no dan 20 minutos para contar todo lo que se devino de ese acontecimiento y en lo que se han convertido estas mujeres como símbolo de, de la antiviolencia hacia las mujeres. De hecho, ese día es el día declarado del año 97, si no me equivoco, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. ¿Por qué? Ese día murieron 3 mujeres y un hombre producto de la violencia ejercida desde la dictadura de Trujillo. Y obviamente que esto genera un debate. Pero ¿qué ha pasado con el caso de Noelia? Y tú me preguntas a mí, ¿estás de acuerdo con lo que ella dice? Mira, no tengo que estar de acuerdo, pero creo que tiene todo el derecho a pensar de esa manera y a opinar de esa manera, en el escenario que ella entienda. Lo que debe de haber de respuesta hacia lo que ella plantea son argumentos que puedan desmontar si es que lo que ella plantea es consecuencia del desconocimiento de la historia o simplemente un hecho, un tremendismo dicho para llamar la atención o para llevar la contraria. Lo que deben de sobrar son los argumentos. No estamos ante el escenario posible de Alemania, donde la apología o la negación del holocausto es un delito, que me parece extremo. Hay una película que se llama a sí mismo Negación, interesantísima, búsquenla, sobre ese hecho. O, en el caso de República Dominicana, que tiene una ley que prohíbe la apología a la dictadura, que también es extremo. Muchos, cuando plantearon esa ley en las finales de la década, a principios de la década de los 60, plantearon que siguiendo el modelo alemán era necesario plantear una ley que prohibiera la apología porque había que destrujificar la República Dominicana. ¿Y qué es lo que ha pasado 60 años después? Que las prácticas de la dictadura, los políticos y los gobiernos han conservado muchas prácticas de la dictadura de Trujillo, y una de ellas es la persecución y el linchamiento a la disidencia, al que no está de acuerdo con el régimen establecido. Y es lo que ha pasado con esta muchacha, que repito, de haber sido mi caso, que tengo yo muchísimas preguntas y muchísimas dudas sobre el tema. Dudas me refiero, dudas desde el punto de vista de, bueno, preguntas, vacilaciones, maquinaciones, etcétera. Me gustaría conocer un poco más al detalle y de forma más evidencial, más objetiva, todo lo que esto involucra,
obviamente que hay una carga emocional enorme en este hecho y no lo puede sacar uno del juego. Pero ¿qué pasó con ella? Me parece interesante. ¿O qué ha pasado? Ciertamente mucha gente resultó ofendida por lo que ella escribió. Tirado el tweet, no queda más que aguantar el fuete. Y cuando el tweet se publicó el viernes en la mañana, si no me equivoco, vinieron un montón de reacciones. Persecución contra ella, que la saquen de aquí, que la voten de allá, que si deben de sacarla del grupo al que yo también laboro. O sea, las prácticas más alineadas con la intolerancia de la dictadura de Trujillo. Combatimos a Trujillo emulando y haciendo lo que él practicaba. Yo que he tenido que sufrir en varias ocasiones la censura del Estado Dominicano a través de la Comisión de Espectáculos Públicos, que es un organismo creado, fundado por la dictadura y mantenido por los políticos que han continuado luego de la caída de la dictadura, y todos se han negado a deshacerse de ese instrumento. La Comisión de Espectáculos Públicos se encarga de censurar. Ninguna sociedad que aplique o que silencie voces puede preciarse de democrática, de libre, de abierta. Aquellos en la sociedad que persiguen a alguien por su opinión o por su posición no deben de considerarse buenas personas. Ciertamente que las posiciones de alguien pueden resultar molestas, insensibles, pero debemos de entender que si aspiramos a vivir en una sociedad plural, debemos de aspirar también a tolerar, a aceptar al que opina diferente, aunque su opinión sea ofensiva hasta el tuétano. Porque si hay algo que sostiene y sustenta la libertad de expresión es el derecho a la ofensa. Los límites son la invitación a la violencia y la difamación, sobre todo cuando usted difama o injuria a una persona de forma intencionada, porque puede pasar también que sea de forma no intencional, que sea por omisión que se haga, pero esos son los límites que como sociedad hemos establecido. Una opinión de un hecho histórico no debe de ser consecuencia para que una persona se le persiga o se le quiera linchar o se le quiera quemar en una plaza pública, independientemente de que su gesto parezca una acción de mala dominicanidad. Ciertamente es una oportunidad idónea para debatir el hecho. Creo que en años nunca se había hablado tanto de las hermanas Mirabal. Ya habíamos olvidado que no son santas, que no están en el santoral de la Iglesia Católica, que son seres humanos, que pasó un hecho histórico lamentable, terrible, y que puede ser debatible, discutible, y cada quien puede tener la posición que le plazca. Lamentable porque su familia todavía está viva y tiene que sufrir y ver este vapuleo que levanta la herida, abre la piel y revive el dolor de la tragedia experimentada hace 63 años recién cumplidos. Ya finalizando, la buena amiga, un buen amigo, su abuela de San Juan de la Maguana, cada vez que voy a su casa me topo con la fotografía en la sala, tanto de su apartamento aquí en la capital como de su apartamento en la ciudad de San Juan, en su casa en la ciudad de San Juan, y me topo con la imagen de su hijo. Su hijo fue muerto por los servicios de inteligencia de la dictadura. Era un joven no mayor de 18 años en el momento en el que muere, desaparecido. Este joven, apellido de los Santos, de San Juan, pues era un opositor a la dictadura de Trujillo. Y los servicios de inteligencia lo secuestraron. Esta historia la he escuchado yo de los propios labios de esa madre y de sus hermanos. Son buenos amigos míos todos. Y
Esta señora, desesperada por la desaparición de su hijo, en uno de los últimos eventos protagonizados por el dictador en la ciudad de San Juan, fue arrodillada, se arrodilló ante el dictador que por favor le devolviera con vida a su hijo. Y lo único que encontró fue indiferencia. En el caso de esa familia, yo por decencia trato de nunca tocar el tema, ni de debatir nada que tenga que ver con la dictadura, los años subsiguientes de Balaguer, ni nada que pueda generar algún malentendido. Porque entiendo que es prudente no hacerlo. Y además de que trato de ser empático, porque ya una señora de 90 y tantos años, en la etapa final de su vida, con el dolor y la cicatriz de una pérdida de esas dimensiones, no merece que uno la someta nuevamente a ese trauma de revivir ese episodio. Hace años, sí, cuando conocí la historia, que ella lo cuenta con mucho dolor, y 60 y pico de años después sigue doliendo la ausencia y la muerte de un hijo, de su hijo mayor, de uno de sus hijos mayores. Entonces, ¿qué quiero terminar diciendo con todo esto? Que si bien es cierto que yo defiendo la libertad, debo de decir que me pareció y creo que fue imprudente. La prudencia, como dice el profesor Fernández, la prudencia nunca ha hecho fracasar a nadie y nadie ha fracasado por ser prudente. Las realidades son lo que son. Vivimos en una sociedad muy intolerante a cualquier tipo de disidencia, pensamiento crítico o oposición que no vaya alineada con lo que es el consenso. Quienes estamos en la sociedad debemos de tener la madurez, debemos de tener el entendimiento, debemos de comprender qué es lo que nos conviene plantear y qué no nos conviene plantear frente a un tema determinado. Tal vez todo esto sirve para reflexionar en muchos aspectos y uno de ellos es la libertad de expresión, defender a las hermanas Mirabal, invitando a la censura, al linchamiento, a que la suspendan o la boten del trabajo donde ella se gana su sustento por una posición, es extremo. Y yo creo que deja también una reflexión para todos los que han ido tras ella. Han ido como hienas salvajes por no menos de 180 caracteres. Si bien es cierto la postura de Noelia es discutible, la de ustedes es execrable. Nos vemos en un próximo video.